Buenos días, mi nombre es Lizeth Chávez y hoy les estaré hablando un poco sobre cómo la dieta alta en fructosa induce una reprogramación metabólica en las células de carcinoma hepatocelular. Bueno, el carcinoma hepatocelular es una de las principales causas de muerte relacionadas con el cáncer a nivel mundial y en México ocupa el puesto número 3 el cáncer hepático en cuanto a mortalidad. Dentro de las características que tiene el cáncer, estas se relacionan con la sobrevivencia, el aumento de la invasión y metástasis, el escape de la regulación celular y han surgido nuevas a lo largo de los años como la desregulación del metabolismo energético. Específicamente en el cáncer hepático, en el carcinoma hepatocelular, existen algunas rutas metabólicas que están sobreactivadas en la región tumoral respecto al tejido circundante. Y pues en la plática de hoy estaremos hablando un poco sobre el metabolismo de nucleótidos y las rutas de las pentosas fosfato relacionadas con el metabolismo de fructosa. Este metabolismo está altamente relacionado con el desarrollo de la enfermedad de hígado graso asociado al metabolismo y a la etapa tumoral, o sea, el carcinoma hepatocelular. ¿Cómo es que ocurre? Pues la fructosa es metabolizada por la principal enzima de la ruta, que es la fructosinasa C, la cual fosforila la fructosa en la posición 1, haciendo posible que la lactolasa la pueda escindir en metabolitos intermediarios que puedan entrar a la ruta glicolítica. Y con ello puedes aumentar la síntesis de lípidos de nuevo y con ello generar la etapa esteatótica de esta enfermedad. Posteriormente, pues, esta continua fosforilación produce una disminución de los niveles de ATP en la célula y con ello la activación de la ruta de desaminación de purina y por tanto un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Con ello, pues se produce la progresión hacia la etapa inflamatoria de la enfermedad. Posteriormente, pues puede pasar por la etapa cirrótica o no hasta establecerse el cáncer hepático. Sin embargo, actualmente no se conoce de todo cómo es el metabolismo que tiene la fructosa en esta etapa de la enfermedad. Se ha planteado que si una célula bajo este metabolismo continúa con este metabolismo normal, pues hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno y también un aumento de los lípidos en la célula, generando un aumento en la lipotoxicidad y con ello la célula tendería a morir. Sin embargo, si la célula produce una reprogramación metabólica, disminuyendo el metabolismo de fructosa y reacomodando estos metabolitos hacia un aumento de la ruta de las pentosas fosfatos, aumentaría la síntesis de poder reductor, lo cual puede contrarrestar estas especies reactivas de oxígeno y el estrés oxidante que se genera en la célula. También participa en la síntesis de nuevos lípidos y por su parte, pues también la ruta de las pentosas fosfato produce un aumento de la síntesis de ácidos nucleicos. Por tanto, la célula puede contrarrestar el estrés oxidante y a la vez aumentar la proliferación. Esto pues se ha planteado en algunos estudios donde se ha visto el cambio de la isoforma de la ketoazosinasa o la fructosinasa C por la isoforma A, la cual tiene una menor afinidad por la fructosa y también funciona como una sinasa, fosforilando enzimas y proteínas que tienen que ver con la síntesis de nuevos nucleótidos. Por otro lado, pues se ha visto también que en las células cancerosas que tienen un cambio en esta enzima hacia la isoforma A, pues tienen una disminución del estrés oxidante en las mismas. Y además ya en pacientes se ha observado un mayor contenido de la isoforma A en el tejido tumoral respecto al tejido circundante. Por otro lado, pues también la lactolasa B está implicada en esta reprogramación, ya que en pacientes se ha visto que hay un aumento en la expresión de esta enzima, está relacionado con la sobrevivencia de los mismos. Esto pues se comprobó en la línea celular HUS7 donde se sobreexpresó esta enzima y se vio que hay una disminución en la migración de las células y una disminución en la invasión. Por tanto, hay una disminución en la agresividad de las mismas. Por tanto, ya que vimos que el metabolismo de fructosa se ha visto que genera una reprogramación en las células, pues nuestra pregunta de investigación se basó en si el tratamiento con fructosa reprogramaba metabólicamente a las células de HCC, potenciando su sobrevivencia y la agresividad. La hipótesis que nos generamos fue que el consumo de fructosa estaba generando una reprogramación metabólica en estas células de HCC para potenciar la agresividad del tumor y nuestro objetivo es analizar el rol de la fructosa en la agresividad de la promoción del HCC en estas células transformadas. Para ello, pues, nos basamos en un modelo experimental en vivo en el que utilizamos la cepa de ratones C57BL6 con 15 días de edad y comenzamos a administrar en este momento las dietas. Utilizamos una dieta control y una dieta alta en fructosa con un 33% de fructosa en el agua. A los 2 días
pues comenzamos a suministrar, o bueno, inyectamos de forma intraperitoneal el carcinogénico, que en este caso fue TER. Y llevamos este experimento hasta las 32 semanas u 8 meses. De aquí obtuvimos que los ratones que tenían una dieta alta en fructosa, pues tenían zonas esteatóticas en el tejido con acumulación de lípidos y además un aumento en el infiltrado inflamatorio. Luego, en los ratones que tenían el carcinogénico, vimos una zona tumoral diferenciada respecto al tejido circundante y además un aumento en la proliferación ductal, lo cual también nos estaba indicando daño en el tejido hepático. Posteriormente, pues decidimos analizar cómo se encontraban en las enzimas que estaban relacionadas con la síntesis de lípidos, tanto de colesterol como de ácidos grasos. Y vimos que las enzimas que estaban relacionadas con la síntesis de colesterol no aumentaban su contenido, no tenían diferencias significativas en cuanto al contenido de esta enzima en los diferentes grupos de tratamiento. Sin embargo, sí vimos diferencias significativas en cuanto al contenido de estas enzimas en los ratones que tenían una dieta suplementada con fructosa, específicamente en la FASN, la ácido graso sin tasa. De aquí, pues pudimos concluir que la dieta o un autoconsumo de fructosa en la dieta nos causa la activación de FASN y con ello la hipogénesis aberrante. Por tanto, esto es un factor que se correlaciona fuertemente con la agresividad del cáncer. Posteriormente pasamos a un modelo experimental en el que usamos la línea celular de HCC, Q7, y en esta pues medimos estudios metabólicos para ver cómo la fructosa estaba induciendo esta reprogramación y además proliferación, viabilidad y funcionalidad, además de la agresividad de la misma. Comenzamos con los estudios metabólicos, utilizando el Seahorse, y vimos que las células tratadas con fructosa disminuían la ruta glicolítica en ellas. Esto nos estaba indicando que estas células estaban utilizando mucho menos la ruta de la glicólisis para obtener energía respecto al tratamiento control. Por lo tanto, decidimos evaluar por medio de inhibidores tanto de la mitocondria o de la fosforilación oxidativa como de la glicólisis, a ver dónde la fructosa estaba potenciando la obtención de energía en estas células tratadas. Y cuando observamos en una concentración intermedia de oligomicina, observamos las células control respecto a las tratadas con fructosa, pues vimos que disminuían su viabilidad a las 24 horas de tratamiento, cosa que no observamos cuando lo tratamos con 2-deoxiglucosa, inhibiendo la glicólisis. Por tanto, aquí estamos viendo que las células tratadas con fructosa eran mucho más sensibles a la inhibición de la fosforilación oxidativa, por lo tanto, eran mucho más dependientes de la mitocondria. Esto mismo observamos cuando analizamos la proliferación y vimos que las células tratadas con oligomicina, al aumentar la concentración, tenían una menor proliferación respecto al tratamiento control, cosa que no observamos en el caso de la 2-deoxiglucosa. Posteriormente, pues decidimos analizar la funcionalidad de las células por medio del ensayo de MTT y vimos que a pesar de que era un menor número de células, estas en un tratamiento con oligomicina eran mucho más funcionales respecto al tratamiento control. Y esto pues no lo observamos en el caso de la 2-deoxiglucosa. Por tanto, de aquí podemos concluir que la fructosa estaba induciendo un cambio, una reprogramación metabólica en la célula en que disminuía la obtención de energía por medio de la ruta glicolítica y dependía mucho más de la fosforilación oxidativa. Posteriormente, pues decidimos analizar cómo se encontraba la agresividad de la línea y vimos, y bueno, esto lo realizamos por medio del ensayo de formación de esferoides. Aquí observamos que las células tratadas con fructosa tenían un mayor número de esferoides respecto al tratamiento control. Estos tenían un mayor tamaño, como podemos observar en estas imágenes, y también el fenotipo era diferente. Y este fenotipo es característico de las células que son, o de la línea celular mucho más agresiva y que son más propensas a producir metástasis e invasión a otros tejidos. Posteriormente, ya que vimos que la fructosa estaba generando un cambio, una reprogramación metabólica en estas células, pues decidimos evaluar hacia dónde se podrían estar desviando estos metabolitos. Y ya que planteamos que aumentaba la ruta de las pentosas fosfato, pues evaluamos la principal enzima de la ruta, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Evaluamos por medio de actividad enzimática. En este caso, pues obtuvimos que las células tratadas con fructosa alcanzaban su velocidad máxima a un menor tiempo, y además el pool de NADPH, que es uno de los productos de esta enzima, pues era mucho mayor en presencia de fructosa. Por tanto, nos está indicando que esta enzima era mucho más activa en presencia de fructosa respecto al tratamiento control. Por tanto, podemos concluir que las células tratadas con
o bueno, que este tratamiento con fructosa, tanto un alto consumo en la dieta, pues nos causa la activación de facenes, con ello el fenotipo de lipogénesis aberrante, lo cual es un factor que está correlacionado fuertemente con la promoción tumoral y la agresividad del cáncer, y que además el tratamiento con fructosa induce una reprogramación metabólica en las células cancerosas para potenciar la producción de energía, la obtención de poder reductor y además la síntesis de nucleótidos, lo cual nos va a mantener una proliferación activa en estas células. Y bueno, pues también agradecer a nuestros colaboradores tanto a nivel nacional como internacional, y muchas gracias por la atención.